Hola a todos y todas, estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía. Hola Héctor, ¿cómo vas? Hola Juanita y a todos nuestros usuarios. Era Otra, buen gusto volver a estar en esta conversación. otra vez en Que esta además, conversación. además tiene una cosa que es interesante que a los más viejos nos cuesta trabajo, que es una conversación que pues trasciende lo que tú y yo digamos y la gente nos cuenta, nos dice cosas, nos regañan, nos preguntan. Y por ejemplo me hicieron un regaño que debo aclarar y es que dije que en la elección del anterior magistrado de la Corte Constitucional quizá había un tema de que el Valle del Cauca quisiera tener por primera vez magistrado de la Corte y varios amigos, colegas Escobar. me dijeron, bueno, no, Juan Carlos Henao, nada menos que Mm, Juan Carlos Henao, era el más caleño de los caleños y pues además fue un magistrado que dejó mucha huella en la Corte. Entonces, vale la pena hacer esa aclaración. Bueno, muy bien, con esa aclaración que sepan que no quiere decir que no nos equivoquemos, pero Pero tratamos al además que lo máximo de por leemos. lo menos no dar datos equivocados. Vamos a arrancar hoy una conversación muy interesante sobre la desertificación. Claramente, la siguiente movida a partir del lunes 15 es si Estados Unidos o el presidente Trump certifica la lucha de Colombia contra las drogas. Si es que hay duda. Pues hay poca duda entre los expertos si nos certifica, hay 3 escenarios que nos certifique, cosa que casi Wow, nadie tiene la esperanza de que se eso. pase. Segundo, que nos desertifique con una exención, lo que llaman los gringos un waiver. Ahí hay algunos que tienen la ilusión de que eso pase. O si nos desertifican, qué tan grave es la sanción que nos impone. Y eso es la que casi todos los expertos creen que Pero que nos van a desertificar, nos van a desertificar, ¿no? O lo que nos parece. hagan pasito o más duro es como la duda, pero el resto yo creo que no hay duda por varias razones, pues por dos fundamentales. Una, porque si es por los resultados objetivos, efectivamente nos va mal, o sea, si es que estamos en ese plan de pasar al tablero y que el profesor nos califique, pues efectivamente el resultado es muy malo, porque tenemos una producción de cocaína histórica, en fin. Y lo segundo es pues porque el gobierno de los Estados Unidos claramente tiene un tema que antes también, pero no era tan directo ni tan claro, que es un interés en la política interna de Colombia. Antes podía ser, bueno, efectivamente yo estoy protegiendo mi país de que no me llegue tanta droga, etcétera. Pero aquí no solamente están en eso, sino que además quieren producir un efecto político en Colombia al interior. Y me parece que ahí es donde está la duda de si la desertificación favorece o no favorece a Petro, pero eso ya lo podemos Bueno, contestar más esto adelante. es lo que vamos a mirar. Primero, yo creo que Héctor, esta duda de si nos van a certificar o no, ni siquiera el gobierno parece tener esa Sí. duda. Si uno ve este pool de la canciller, parece bastante nerviosa con el tema de la certificación. Veamos lo que dijo hace un par de días. Bueno, eso se lo tiene que preguntar a Estados Unidos. Nosotros hemos dicho que hemos hecho y estamos haciendo las tareas y hemos sobrepasado los indicadores. Es una decisión política también y eso le corresponde a Estados Unidos porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y seguramente eso pueda causar alguna situación de tensión por el momento que estamos viviendo. Pero la certificación, si se mira desde lo objetivo, desde lo que nosotros hemos hecho, desde el compromiso, desde el coste social que ha tenido en vidas y en muertes de militares, pues lo justo sería mantener la situación de la certificación y esperamos que eso se mire con esa objetividad. Incluso el presidente Gustavo Petro, Héctor, me impresionó que hace también un par de días habló sobre fumigar Sí, un cultivos cambio. ilícitos, aunque él lo hizo no en conexión con Estados Unidos, sino en conexión con el secuestro de los soldados. No, Pero obviamente es era claro. una respuesta a los Estados Unidos. Miremos también su declaración porque realmente fue sorprendente. Entonces, Héctor, volviendo sobre la base de qué nos
certifiquen. Pero y ese en cambio es qué- muy grande, ¿no? Eso del presidente Petro diciendo que va a fumigar es una cosa. Todos además salieron a decir que no se podía, que la Corte Constitucional había puesto unas condiciones que hacían imposible que eso fuera. Y además después de que el presidente Petro y todas las personas, digamos, que votaron por él, seguramente están en contra de la fumigación. Ese es un cambio muy grande. Yo sí creo que el presidente ha dado como muchas señales de que no quiere que lo desertifiquen, lo cual se convierte en un incentivo para que lo desertifiquen. Entre más miedo muestre, Marco Rubio tendrá más gusto de firmar la desertificación. Entonces, Héctor, hagamos como la pasada al tablero. Estados Unidos tiene como 5 criterios. AmCham, que dirige María Claudia Locotur, me parece que han hecho un análisis exhaustivo de todos los escenarios. Y ellos identifican 5 criterios. La reducción de la oferta, que quiere decir si han crecido los cultivos ilícitos o no. Me parece que Perdimos. como vemos en esta Perdimos. gráfica, perdimos la tarea ahí, han aumentado los cultivos ilícitos, ya llegamos a 253.000 hectáreas el año pasado. Ahí no es ni siquiera que hayamos perdido, es que no quisimos hacerla, porque la verdad Colombia, y eso pues será discutible, en fin, pero Colombia, el gobierno de Colombia tomó la decisión de no hacer erradicación forzosa, sino de promover erradicación voluntaria, que ha sido un fracaso, hay que decirlo, ¿no? Sí, Ese un cuento de que fracaso. le daban plata a la gente y que le compraban la cosecha, todas esas ideas que el presidente fue votando desordenadamente en estos 3 años, no han producido ningún resultado. No, eso ha sido un fracaso y pues un aumento del 50% frente al 2022 en los cultivos ilícitos, pues realmente es una muy mala nota para Colombia. Está el otro criterio que es el de interdicción y control, que son las incautaciones, los decomisos, destrucción de laboratorios, y ahí sí, Colombia tiene unos, y sobre todo este gobierno, me parece que tiene unos resultados muy positivos en incautación, que es esta gráfica que estamos viendo, pero tiene lo malo, y es que como han aumentado la productividad de las matas versus los cultivos, pues nunca ha entrado tanta cocaína a Claro, Estados Unidos. es que le oí a alguien decir, no me acuerdo, pero alguien hizo un símil que me pareció muy inteligente, que es como si el indicador de éxito en una inundación fuera cuánta agua uno sacaba. Entonces, claro, si está entrando agua y uno, no, es que yo he sacado muchos baldes, sí, pero pues esto está inundado y cada vez entra más agua. Entonces, ese me pareció un símil extraordinario porque eso es lo que está pasando. Colombia dice, estamos haciendo interdicción de mucha cocaína, pero lo que pasa es que está produciendo pues cantidades industriales y entonces por más interdicción que esté haciendo y esté siendo efectiva, está llegando más cocaína a los Estados Unidos y ese es el indicador que el gobierno de los Estados Unidos tiene en cuenta. Así que ahí perdimos también. Hay otro indicador que son el de las extradiciones. Héctor, ¿cuántas personas crees tú que el gobierno colombiano ha extraditado a Estados Unidos desde 1980 que se puso la extradición? Uy, no sé, pero deben ser que, no sé, por ahí 1.000 y pico, 3.000. 3.000. 3.000 colombianos hasta el ¿Qué cantidad de 2023. gente? ¿Cuántos ha extraditado el actual gobierno? Eso no sé. ¿Tienes el dato? 250 Y eso será personas muy ha poquito. extraditado. Y este año, solo en los 4 meses del 2025, los primeros 4 meses extraditó 110 personas, Eso es bastante. 31% más que en el 2024, pues es bastante. Eso es o sea, creo bastante. que El aquí- problema es que decidió no extraditar a unos, Tal cual. que a estos que están en la paz total y, en fin, todo ese montón de gente que ha metido de gestores de paz y tal. Eso, pues los gobiernos siempre han tenido temor de negar extradiciones por cuenta de eso. Por ejemplo, cuando el presidente Santos negociaba con la guerrilla de las FARC, había solicitudes de extradición en contra de los dirigentes de esa organización guerrillera y el presidente Santos siempre tuvo que hacer un enorme esfuerzo para que los Estados Unidos lo dejaran no extraditarlos. Pero este se fue con toda, ¿no? Claro, y no solamente con lo de la paz total decidieron no extraditar a los cabecillas, los nombra gestores de paz, sino que está este incidente que denunció Caracol la semana pasada sobre cómo el DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, escondió a uno de los solicitados en extradición durante 2 meses Claro. para evitar su extradición. No, ahí Es también que perdimos. Ahí perdemos. perdimos porque el gobierno efectivamente ha extraditado mucha gente,
pero en estas decisiones que son más políticas y muy simbólicas para el gobierno de los Estados Unidos, pues no hay nada que hacer. El gobierno de Petro ha desafiado al gobierno de los Estados Unidos. Bueno, están los compromisos internacionales como el cumplimiento de la Convención de Viena, lavado de activos, precursores, que creo que ahí más o menos pasamos la nota. No sé lo de lavados de activos, pero eso nunca Sí, lo califican esa muy no fue. severamente. Y está el de la voluntad política, que creo que ahí sí es donde más, lo que tú estás diciendo, lo que más nos rajamos, porque hay una pérdida de respaldo en Washington, ese apoyo bilateral que había al gobierno colombiano en Washington, lo hemos ido perdiendo a juzgar por las declaraciones de Marco Rubio, las declaraciones de congresistas republicanos. Podemos ver estas declaraciones de Marco Rubio sobre el presidente Petro, que son bastante poco halagadoras. Look, we're very concerned about Colombia. You know, unfortunately, the president of Colombia right now, this guy Petro, is just, in our view, someone who has been quite erratic in his decision making and some of the things he's doing. And that's a problem because you have these drug gangs that are operating out of Venezuela with impunity. Like no one challenges them. They openly operate out of Venezuela, but project power into Colombia and are destabilizing the country. And it would be tragic because Colombia's come a long way. People forget in the early 90s, Colombia was basically a failed state and was on the verge of a collapsed state. Sí, duro, ¿no? O Y este sea, es el, sí. ese es el que tiene que redactar la No, desertificación, ¿no? O exacto, sea, ese que es el está, que está tiene que redactada hace redactar. rato. Pero es que yo creo que aquí hay dos temas que me parece interesante poner de presente. Uno, uno que parece no estarse discutiendo, que es la propia política antidrogas, porque claramente el gobierno de Colombia tiene una postura, una visión absolutamente contraria al gobierno de los Estados Unidos y que no necesariamente es equivocada, que es, bueno, esto tenemos es que legalizarlo. Y el gobierno actual de los Estados Unidos pues está muy lejos de esa política. Todos los gobiernos de los Estados Unidos se han negado a discutir esa posibilidad, pero pues con este no hay ninguna opción de que eso pase. Entonces, me parece que hay un punto que realmente es de fondo, que entre otras cosas no necesariamente va a cambiar con el siguiente gobierno. Bueno, recordemos que expresidentes colombianos como Santos y el presidente César Gaviria han sido promotores de una política de legalización de la droga. Promotores cuando salen del gobierno, porque cierto. cuando están en el gobierno, Pues como tienen esta pasada al tablero, no se atreven. no han hecho pues medidas en esa dirección, como tampoco las aprovechó Petro cuando llegó y que tenía el gobierno Biden, Claro. acaban de sacar un informe del mismo gobierno diciendo que la lucha contra las drogas era un fracaso. O sea, si había un momento para Era ese, avanzar y eso lo en ese perdieron, momento lo y lo perdieron. perdimos. Pero ese punto me parece, en este momento nadie está hablando de eso, y claro, es un tema esencial, pero claro, hoy no es lo que se discute ni lo que se Claro. resuelve con la desertificación o con la certificación, es eso, pero hay que dejarlo ahí, hay que mencionarlo porque la verdadera discusión de fondo es esa, cómo enfrentamos este tema de la droga, porque hay que decirlo claramente, la política que el gobierno de los Estados Unidos exige para esta pasada al tablero es una política fracasada. O sea, nosotros llevamos 40 años o más, tal vez más, 50 años desde los años 70, en esta política de combate al narcotráfico de la manera como lo hemos hecho y lo único que hemos conseguido es que esto crezca. Hay quienes dicen que eso se ha disminuido en unos momentos, que por ejemplo cuando se utilizaba la fumigación y en el gobierno del presidente Uribe se disminuyó en algún momento el área sembrada y efectivamente fue así, pero realmente la posibilidad de erradicar el tema de la droga o disminuirla de una manera muy considerable, nosotros hemos estado siempre muy lejos de eso. Pero bueno, ese es un tema. Y el otro tema es el tema político. Este, como lo dice el señor Rubio, pues a él no le gusta el presidente Petro, le parece errático, nos parece errático a muchos, pero es grave que le parezca al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y yo sí creo que esa es la consideración más importante hoy por hoy. Yo sí creo que el gobierno de los Estados Unidos tiene una intención de intervención en la política interna de Colombia que no deberíamos aceptar. Pero claro, en esta cosa tan maniquea que hay, si uno dice eso, digamos, queda de muy petrista. Ya me imagino que nos están escribiendo ahí, este petrista otra vez justificándolo. Bueno, antes de que lleguemos al impacto político, que sin duda es uno de los temas más importantes, me parece que es evidente que mucha gente en Colombia teme una desertificación, ¿no? El sector privado ha estado haciendo un lobby grande con sus pares en Estados Unidos.
Los alcaldes de Medellín y Cali estuvieron en Washington haciendo lobby. Regañados, pero estuvieron. Sí, o sea, Petro pues se movió rápidamente para que abortaran esa visita, lo logró con Galán y con Dumek Turbay, pero Fico y Eder estuvieron en Washington. Veamos alguna de sus imágenes allá y de sus conclusiones. Bueno, esta fue una reunión de muy alto nivel. Esta fue una reunión con el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Christopher Landau, y hablamos de nuestras ciudades, por supuesto, y hablamos de muchos temas también de país. Es que nosotros como alcaldes, yo, aparte de ser alcalde, es que yo soy ciudadano colombiano, yo quiero a mi país y me duele lo que está pasando, la situación de orden público, el problema tan complejo de relacionamiento que hoy existe entre el gobierno en Colombia y el gobierno con los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un aliado histórico para Colombia y han querido destruir todos esos lazos desde Colombia y eso no puede ocurrir. Héctor, pues el lobby seguramente no va a funcionar, nos van a sancionar. AmCham identifica como 4 consecuencias de las sanciones que van. Caída en el turismo, que dice que puede ir desde perder 0% de turistas hasta perder 35% No estoy de seguro, turismo. pero bueno, ¿Ves ahí que haya un riesgo? No me parece especialmente grave, digamos, pues porque no depende del gobierno de los Estados Unidos, sino que depende de la voluntad de sus ciudadanos de venir a Colombia o no. Y efectivamente el turismo en Colombia ha venido con una dinámica muy creciente, el turismo proveniente de los Estados Unidos ha sido muy favorable y los gringos, perdón, uso esa expresión, pero no encuentro otra más fácilmente, los gringos nunca se han negado a venir a Colombia a pesar de que estamos en todas las listas rojas, porque nos han metido en las listas por terrorismo, por inseguridad, por todo tipo de cosas, a pesar de lo cual en los últimos años la gente sigue viniendo sin preguntarse si estamos en la lista o no. O sea, creo que ahí va a tener más impacto de si se siguen empeorando los indicadores de seguridad Claro, eso sí. a la certificación, entonces ahí pues estamos frescos. Cooperación bilateral. Ahí Bueno, el ya se gran acabó USAID. grueso de la cooperación internacional era USAID. Colombia, como el resto del mundo, la perdió. Entonces ahí la pregunta es la cooperación en seguridad, Sí. que ahí hay 171 millones de dólares de ayuda en seguridad, nos pagan la gasolina de los aviones, hay todo el movimiento de las fragatas, por ejemplo, eso es coordinado por los gringos, hay unos entrenamientos de militares en Estados Unidos, hay apoyo y mantenimiento de equipos. Ahí habría un golpe. Sí, probablemente, pero no creo que el gobierno de los Estados Unidos tome una decisión en ese sentido porque sería contradictorio con su propia decisión, que es lo que tenemos es que combatir más el narcotráfico. Entonces, yo lo que hago es quitarle plata para que usted no tenga cómo combatirlo. Eso no, el argumento resulta contradictorio. Ahora, lo que sí es cierto, y yo creo que eso hasta ahora se ha mantenido, que es que la verdadera cooperación no es tanto en plata, sino en operación, ¿no? Aquí vivimos pendientes de, los Estados Unidos dijeron, sí o no, aquí, no sé, matan a Miguel Uribe y casi siempre estamos convencidos que el gobierno de los Estados Unidos tiene más información de quién lo pudo haber matado que nosotros mismos o que nuestra justicia. Y sí, muchas veces el gobierno de los Estados Unidos tiene más información. Yo creo que eso va a seguir ocurriendo, es decir, que los Estados Unidos van a seguir teniendo inteligencia, operaciones conjuntas con la fuerza pública por una razón, que es, por ejemplo, una diferencia enorme con las fuerzas militares venezolanas, que las fuerzas militares colombianas siguen generando confianza en Colombia, en Estados Unidos, a pesar de estar comandadas por un presidente, pues como el presidente Petro, un presidente, digamos, de izquierda. Ese es un hecho que es interesante y además es muy, digamos, vistoso desde mi punto de vista de la fortaleza de la democracia colombiana, que haya una fuerza militar que es muy institucional, pero que se mantiene apegada a unos principios y que aun cuando, digamos, respalda, por supuesto, y obedece al presidente y tal, es una persona que se entiende que la fuerza militar no está al servicio del presidente de la República. A mí, pues, te sorprendería que el general Naranjo, que fue pues declarado el mejor policía del mundo en su momento por su lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos,
volvió hace poco de Estados Unidos, lo entrevistó el editor general de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, y le preguntó esto y el general Naranjo dijo que no veía un riesgo en el Sí. pérdida de seguridad. Me gustaría que oyéramos este full de la entrevista. Y en lo que, digamos, yo conozco, no de manera tan cercana, porque yo no estoy en temas institucionales hoy, es que la desertificación no implicaría recortes en la asistencia a los temas de seguridad. Sí, sí. Era lo que estábamos diciendo, o sea, el gobierno de los Estados Unidos no va a correr ese riesgo porque sería contradictorio y sobre todo, insisto en ello, confía en la fuerza militar. No, siente que no le está dando la ayuda a Petro, sino a la fuerza militar y logra desligar las dos cosas. Héctor, yo siento que ahí hay una arista que de pronto no se ha discutido lo suficiente en términos de seguridad y es que así no nos quiten ayuda en seguridad, sí nos van a exigir o va a haber una gran presión para que erradiquemos. Ah, sí, al presidente le va a tocar. Dada como la nueva configuración del conflicto, viendo todos estos secuestros de soldados por parte de comunidades presionadas o articuladas con las disidencias de las FARC en las zonas donde están los cultivos ilícitos, me parece que eso le crea a este gobierno o al siguiente un dilema de seguridad muy grande, porque si van a erradicar manualmente, el riesgo para los soldados es altísimo. Sí. Entonces, ahí, ¿cómo ves eso? Porque Que creo fue de lo que que hablamos es hace una hace unas consecuencia semanas, grande. que decíamos que era muy importante hacer una nueva caracterización de los fenómenos de violencia en Colombia, y ese es uno que tiene que ver con el muy grande apoyo ciudadano, digamos, apoyo social que tienen las organizaciones criminales. Es más, no necesariamente estos sectores sociales que participan de alguna manera en esa muy grande cadena de narcotráfico, pues son subyugados por unas organizaciones criminales. No, me atrevería a decir que en algunos casos es al contrario. Es decir, hay unas comunidades que están dedicadas a unas actividades delictivas, a unas actividades ilegales, a explotar mercados ilegales y crean organizaciones armadas para defender su mercado, no al revés. No es una organización armada que viene y obliga a las personas que están ahí a que en vez de sembrar tomates, siembren coca. No, no, son personas que además se mueven mucho. Eso es una cosa que tampoco se ha estudiado suficientemente. Cuando llegan al Guaviare, al Putumayo, y de pronto hay unas poblaciones de 20.000 personas, esa población no existía hace 10 años y es probable que dentro de 10 tampoco exista, porque se van moviendo en función de dónde está el mercado ilegal. Yo creo que ahí se necesita una cosa muy, muy sofisticada, digamos, de estudio rápido que permita hacer una caracterización de esos fenómenos de violencia. Ahora, yo sí creo, como dices tú, que el gobierno de los Estados Unidos puede que pues nos desertifica y va a mantener pues una amenaza grande sobre el gobierno colombiano para que haga más cosas y yo creo que vamos a ir para la fumigación. Ahora, entiendo que el gobierno, esto es una cosa que no se ha mencionado públicamente, pero me parece que es interesante. Me lo contó una persona que parece haber participado en estas conversaciones y es que se está haciendo un estudio muy profundo para utilizar fungicidas distintos al glifosato, respecto de los cuales no hay la preocupación de que causen daños a la salud de las personas. Además de que la aspersión ahora puede hacerse de una manera mucho mejor, ya no se hace desde una avioneta, sino desde Con un drones. dron y cosas de ese estilo. O sea que vamos hacia allá, Yo sí creo vamos a ver fumigación con drones, creo que porque la la política- erradicación manual me parece Yo creo que esa política imposible. del presidente de sustitución de cultivos, o sea, queda enterrada con esto. Pues nunca tampoco vivió Nunca- mucho nunca porque la estuvo. verdad nunca produjo efectos. Ahí hay habido unas personas que han hecho pues unos esfuerzos que yo creo que importantes, pero muy desordenados. La verdad es que ahí sí la falta de método y de concepción del gobierno es muy compleja porque es como lo que se le ocurre al presidente. Un día dice, pues comprémosles la cosecha y sale y dice, vamos a comprar la cosecha y después, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esas hojas y dónde? Y yo sí creo que haya habido un desorden muy grande y van y les dan plata y la plata lo que hace es aumentar el Crear más cultivo, incentivos. incentivos perversos, en fin. Y la otra consecuencia es una negativa de Estados Unidos en organismos multilaterales que le dan crédito a Colombia. AmCham calcula que el 10% de la deuda colombiana
está en créditos multilaterales y que ahí podría haber un impacto de si tenemos un voto negativo, No creo, vaya uno ahí. digamos, no creo que sea un efecto práctico concreto rápido, porque no creo que el gobierno colombiano esté pensando tramitar créditos en el BID o en el Banco Mundial, entre otras Pero cosas porque se estudiar, unió al BRIC. claro, están los BRICS y en el banco este de desarrollo de los BRICS. Pero adicionalmente es que negociar un crédito en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo se demora años. O sea, lo que ya no, si ya van a empezar hoy a ver si de pronto les dan un crédito, eso ya es para el siguiente gobierno de lejos. Quizá ahí los alcaldes que les oí ese argumento, digamos, para justificar su vida, puede que algo tengan de razón porque los municipios están realmente siendo más activos, sobre todo Bueno, con el Banco Interamericano de Desarrollo. de Bogotá. Claro, el tiene eso. metro tiene del banco, creo que tiene un crédito grande del Banco Mundial, en fin, entonces yo creo que los alcaldes puede que sí, pero el gobierno del presidente Petro no creo que tenga interés particular Bueno, en eso. y hay un impacto en la percepción del país, en el riesgo país y en la inversión de fondos privados internacionales que pueden, el daño reputacional de la desertificación puede subir el riesgo país y eso tiene unos impactos Sí. económicos grandes que creo que eso sí no los podemos descontar. Sí, ahora nos falta eh, pensar, lo digo como pregunta más que como afirmación, pero es los castigos económicos, aranceles o cosas de ese estilo, que no sé si se usan con otros países, pero en el gobierno del presidente Es que Trump, como con él uno puede con, esperar lo que con- con sea. Trump claramente su principal látigo son los aranceles, entonces ahí puede ser y por eso pues las empresas, las organizaciones digamos de empresarios, y ANCHAM, que pues representa estas organizaciones que hacen negocios entre Colombia y los Estados Unidos, están muy preocupados porque los efectos eventuales sobre el comercio sí pueden funcionar. Pero yo creo que haya habido un argumento que me parece que le ha funcionado al señor Marco Rubio. Yo siempre lo menciono a él y no a Trump porque yo francamente creo que Trump no sabe ni qué es Colombia, ni dónde queda, ni le importa y nos desprecia profundamente, pero para Marco Rubio sí somos importantes. Y yo creo que estas personas han logrado mostrarle a Rubio que efectivamente el castigo sería contra unos sectores que han sido aliados de ellos y no contra Petro. Entonces, seguramente, y por esa es mi hipótesis de que va a haber una desertificación, pero blandita en términos de Claro. consecuencias. Y además porque el déficit comercial ahí juega en contra de, o sea, importamos más cosas de las que exportamos, entonces por ahí. Entonces, si uno ve, Héctor, los impactos concretos a esos niveles parecería que no van a ser muy grandes, pero el impacto político va a ser gigante. ¿O crees que no? Porque a mí sí me da la impresión que esto va a darle otro argumento al presidente Petro para moverse más lejos de Estados Unidos y más cerca al eje Venezuela, China, Irán. Y creo que eso sí tiene unas consecuencias a largo plazo importantes de ese viraje geoestratégico. Sí, sí, probablemente, pero yo es que cada vez soy más escéptico de los impactos políticos porque me parece que todo el mundo está tan alineado que pues si nos desertifican, los petristas van a tener un argumento más para decir que es que no dejan gobernar al presidente Petro, que ahora los gringos, que tal cosa, y entonces se vuelven más petristas porque el gobierno del presidente Petro pues es más víctima. Y los antipetristas pues encuentran una razón más para fortalecer su antipetrismo, que es que este tipo antes, no, mejor dicho, antes no nos han quitado la visa a todos porque con semejante presidente y tal. Entonces yo creo que lo único es que vamos a tener un argumento adicional y una prueba adicional de los unos y de los otros para el debate político. No creo que tengan muchos efectos. Ojalá se puedan hacer encuestas, pero no sé bien si eso afecta la imagen favorable del presidente o al revés. En Brasil, el presidente Lula, cuando el gobierno de los Estados Unidos pues, le puso semejante castigo que está vigente, además de un arancel del 50% por haber condenado
a Bolsonaro, pues Lula recuperó un poco de su favorabilidad. Ahora, fue una recuperación transitoria porque como 1 o 2 meses después volvió y la perdió y las cosas volvieron a quedar más o menos como estaban. Pero en general hay la percepción de que en los países de Latinoamérica el látigo de los Estados Unidos nos pone en la condición de víctima y la gente se solidariza con sus gobiernos. Héctor, ¿y tú no crees que Colombia en eso es un poquito diferente? O sea, me da la impresión que en Colombia hay como que nadie quiere ser paria, como que esa sensación de que Estados Unidos nos declare parias tiene un impacto político muy desfavorable para el presidente. Creo que así fue cuando Samper, que la desertificación de Samper, la gente lo sintió como una humillación, pero no castigó a Estados Unidos, sino por el contrario, castigó fue al presidente. No sé, Yo no yo, estoy tan segura como tú dices. O sea, yo creo que para la izquierda más militante que nos desertifiquen, lo único que hace es reforzar y unirla detrás de un discurso anti-yanqui, pero me parece que para esa gente que está en la mitad y que no le importa mucho tanto la política, el discurso de que estamos desertificados por Estados Unidos sí, sí puede tener un impacto sí, político. sí, yo creo. Yo no tengo bien, digamos, como una postura como para decir porque no soy capaz, pero eso, digamos, lo que hace es reforzar tu argumento, que es, sí, no es tan claro que en Colombia la gente, digamos, el argumento nacionalista sea a favor del gobierno. Tampoco estoy tan seguro al revés, digamos, pero sí ocurre evidentemente en unos determinados sectores sociales, digamos, clases medias urbanas que quieren ir a los Estados Unidos y no solamente como dicen que a Disney o tal, no, los jóvenes les gusta ir a estudiar, tener eventualmente la posibilidad de ir a estudiar a los Estados Unidos, algún pequeño productor de cualquier cosa pues tiene como la ilusión de poder exportar algún día a los Estados Unidos lo que está produciendo. Entonces, esos Y sobre sectores todo no si les va a se llega gustar. a ligar con la seguridad, o sea, si se llega a decir Claro. porque estamos desertificados, entonces los aviones no pueden volar y entonces no, entonces las disidencias y el ELN y el Clan del Golfo van ganando espacio. O Sí. sea, yo creo que políticamente, que creo que es lo que tú estabas diciendo antes, de que lo hacen es por interferir en la Eso sí política. estoy seguro. Entonces, si no hay un impacto, es porque ellos no saben que no tendría un impacto. O sea, yo sí creo Confían, yo sí creo que confían, esto pero tendría un impacto confían, pero yo definido. creo que el gobierno de los Estados Unidos cree que la desertificación produce un efecto político contra el gobierno del presidente Petro y por eso lo va a hacer. Pero está convencido también que las consecuencias, especialmente las consecuencias negativas desde el punto de vista económico, serían muy malas para su intervención, digamos, o sea, favorecerían al presidente Petro. La gente tendría claro, pero claro, todo esto eso es realmente una especulación que, digamos, si nos ponen un arancel más alto, si se dificulta exportar, lo que fuera, el ciudadano común y corriente, ¿a quién termina culpando? ¿A Trump o a Petro? ¿Fue por Trump o por Petro? Y ahí otra vez creo que unos van a decir que a Trump y otros van a decir que Petro, y eso queda ahí. Pero queda neutral en lo político, pero en lo económico sí yo creo que queda claro que si hay sanciones, a quien afecta es a unos sectores que han sido aliados de Trump. Claro. Y entonces yo sí creo que ese error no lo va a cometer el gobierno del presidente. Cuando desertificaron a Samper y le quitaron la visa no solo al presidente, sino a muchos de sus funcionarios, yo me imagino que una desertificación en Colombia vendría acompañada de esa amenaza que de hecho la hizo cuando esa madrugada fatídica. Sí. Ahora, eso le ayudaría mucho a Petro, ¿no? ¿Tú crees? Si le quitan la visa, Petro gana 5 No puntos estoy tan segura, 5 ¿sabes? puntos No, favorable. no tanto a Petro, sino a sus funcionarios, porque me parece que ya le cuesta trabajo a Petro armar equipos. Yo sí pienso que esto termina siendo No, a ver, un desincentivo para irse claro. a trabajar al No, a ver, gobierno. a Petro, si le quitan la visa, él queda feliz, yo creo, porque tiene un discurso político, pues, que le ayuda. Ahora, la amenaza del apoyo político al gobierno del presidente puede afectar la visa. Yo sí creo que eso produjo resultado en ese incidente que tú recuerdas. Yo sí creo que ahí los amenazaron, dijeron, bueno, los que estén apoyando a Petro, miren a ver. Y ahí yo vi unos partidos tradicionales corriendo a decir, no, nosotros no, a pesar de que han estado
con el gobierno. Yo sí creo que hay unas personas a las cuales las afecta mucho porque además es que esto sí tiene una particularidad que es muy personal, digamos, y muy a los ojos, digámoslo coloquialmente, que porque es a usted, porque fue ministro, o porque es congresista, o porque es directivo del partido político que apoya al gobierno, le quitamos la visa y a sus familiares. Y todos tienen un sobrino estudiando en los Estados Unidos. Entonces, ahí a la gente le da mucho temor. Y eso debilitaría no la opinión favorable del presidente, pero sí su base de apoyo político. Claro. No creo que lleguen hasta allá, ¿no? ¿Esto lo hicieron durante Samper? No necesariamente. Por ejemplo, AmCham me parece curioso que no lo mete dentro del arsenal de dentro sanciones. de los riesgos. Pero cuando Samper lo hicieron. Y con Brasil, al presidente del Tribunal Supremo de Brasil le quitaron la visa, pues, y a los jueces de Brasil le han quitado la visa, y eso que no han terminado de condenar a Bolsonaro. Bueno, cuando estamos grabando todavía no lo han condenado, pero lo van a condenar mañana o pasado mañana. Y esos han tenido el efecto concreto. Es impresionante que le quiten a los jueces y a sus familiares la visa. Entonces, ese puede ser un riesgo que minaría el apoyo político, pero no la favorabilidad del presidente. Claro. Héctor, ¿y qué tanto esto empujará al gobierno a acercarse más a Venezuela? Podemos ver este pool del bombardeo que hizo el gobierno de Estados Unidos a la lancha que supuestamente cargaba cocaína saliendo de Venezuela, que el gobierno Trump ha dicho que iban del Tren de Aragua, pero que se muestra, el New York Times mostró cómo esa lancha se devolvió. Claro. Y sin embargo la bombardearon, le dispararon hasta que hundieron la lancha. O sea, ¿crees que esto termina reforzando como esa alianza de Petro con Venezuela o crees que Sí, yo sí no creo tanto? que la termina reforzando. Mm, lo que pasa es que eso sí es un efecto negativo para Petro. Yo creo que ahí Petro está cometiendo un error político grave, que es estar aliado con Maduro y aparecer defendiendo a Maduro. Y si ahora se alía más por cuenta de la desertificación, cada alianza con Maduro, cada llamada a un funcionario del gobierno de Venezuela, cada ida de un funcionario colombiano a Caracas es muy mala. Y yo creo que Petro pues no está calculando ese efecto negativo y está creyendo que la gente tiene un poco como la dicotomía de gringos o los demás, y no, eso funcionaba así antes, pero la gente no mete a Maduro, o sea, la gente evidentemente odia, porque esa es la palabra, mucho más a Maduro, tiene una repulsa muy grande con el gobierno venezolano que supera muy de lejos la repulsa que pueda tener el gobierno del Sí, presidente es Trump. impresionante, pues cuando se hacían encuestas en la Inbamer Gallup, Maduro era tan impopular como el ELN, Claro, claro, no. que eso ya es Y mucho, sigue, mucho y decir. sigue teniendo una impopularidad muy alta. La verdad, la gente en Colombia siente que ese gobierno es un gobierno pues corrupto, probioso, dictador, que se roba las elecciones. O sea, realmente no merece ningún grado de admiración por nada, porque ni siquiera es pues, un gobierno heroico como era Cuba o algo así. No, es un gobierno despreciable. Y el presidente Petro ha resuelto pues aliarse muy explícitamente con ellos, y yo creo que ese es un error. Y si por cuenta de la desertificación profundiza ese error, pues bueno, eso se llama un error Héctor, no forzado en el y tenis. China, vimos como podemos ver aquí en ese pool, esa demostración de poder tan impresionante de China con Putin, con el norcoreano, con el presidente de la India, ¿no? Como que Sí. Trump ha ido uniendo, creando otro bloque de gente que antes no estaba tan cerca. ¿Crees que esto de la certificación puede empujarnos más hacia ese bloque o crees que Colombia tiene ya como tantas relaciones imbrincadas con Estados Unidos que eso no va a pasar y que Trump y que Petro, digamos, le queda un año y que ya no Exacto. hay mucho que él pueda hacer en ese sentido? Todo lo anterior, yo creo. Efectivamente, primero no somos tan importantes, digamos, ¿no? A ellos, a esos mismos no les interesa tanto, aun cuando, claro, China ha demostrado que meterse en Latinoamérica es, digamos, un interés estratégico suyo y lo viene desarrollando desde hace tiempos y cada vez hay más propuestas, digamos, de inversiones. Me sorprendió, por ejemplo, que vi, yo no sé, eso pasó desapercibido, pero y no tengo mucha información, pero vi como un titular
que había una empresa china, o yo no sé si un funcionario del gobierno chino, que daba unas declaraciones, no sé si no lo viste, con Alex Char, diciendo que iban a hacer un metro en Barranquilla. No, Y claro, el metro en Barranquilla, pues es una noticia súper claro. importante, por ahí está, vale la pena mirar porque No, no. lo vi en las redes así rápidamente y era Alex Char con unos chinos, que yo no sé si eran de la empresa privada o del gobierno o lo que fuera, diciendo, bueno, aquí vamos a hacer el metro. Y ese es el tipo, digamos, de intervención estratégica del gobierno chino en América Latina, como el puerto ese gigantesco que hicieron en Lima y en fin, que pues seguramente lo va a querer seguir haciendo en Colombia de alguna manera, pero no somos tan grandes, no somos tan importantes. Petro, como tú dices, ya hasta que se va, o sea, yo creo que ahí no hay, y la ilusión, digamos, de un sector social muy grande en Colombia siempre es los Estados Unidos. El sueño americano sigue siendo una cosa importante para un sector social en Colombia. Claro, Héctor. Entonces, pues la próxima semana no habrá movida diferente a la desertificación. Estaremos hablando de eso todo el tiempo, estaremos pendientes de qué nota nos ponen, que no deja de ser algo como raro, ¿no? Como que otro país lo califique a uno, pero bueno, también nos dan una cantidad de ayuda militar, entonces Sí. supongo que ellos pueden evaluar qué tan efectiva es la Pero es inversión harto, que ¿no? hacen, pero sí, como que sobre todo cuando Colombia ha pagado un costo tan alto Ah, por perseguir la droga, no deja de y ser en eso un poco tiene preocupante. razón ese recurso que usó la canciller con el que abrimos además esta conversación. Me pareció un recurso inteligente porque, claro, mataron a 16 soldados que estaban tratando de hacer erradicación de cultivos ilícitos pues la semana pasada y entonces pues es como, a ver, o sea, ¿qué Sí. más tengo que hacer si acaban de matar a 16 nuestros? Entonces sí, esa es una situación que yo creo que nunca lo debe dejar a uno tranquilo. Por eso es que creo Sobre todo que no lo que hemos mencionado, cuando toda la cocaína, como un se la porcentaje consumen tan alto de allá. cocaína la consumen ellos Claro. voluntariamente. Claro. Entonces, Sí. no, yo creo que sí, hay un tema que por eso el efecto político, que es lo interesante de la siguiente movida, el efecto político no es tan claro de la desertificación, digamos, y aquí mismo no pudimos tomar una postura de eso afecta a Petro o no lo afecta. Es una cosa en la que la ciudadanía está en una posición un poco intermedia como nosotros, que es, bueno, pero el gobierno, un gobierno extranjero, un país que consume la droga, nosotros ponemos unos muertos, efectivamente hacemos un montón de cosas mal, pero pues que eso merezca un castigo, pues no sé. Héctor, pero el castigo sigue siendo tener una economía ilegal tan grande en el país, ¿no? Porque es que Daniel Mejía estaba diciendo que habían entrado el año pasado, según un estudio que están a punto de terminar, 15 billones Sí, eso sí. de pesos por cuenta del Yo creo que eso narcotráfico, que eso seguramente es uno de los grandes motores del crecimiento en el último año. O sea, creo que esto sí crea unas distorsiones en el país muy grandes, sin contar con el combustible de la violencia tan grande que es el narcotráfico. sí, pero también con unos beneficios, ¿no? Bueno, los económicos, digamos, y unos beneficios sociales. Hay un montón de gente que se beneficia, ya lo conversamos aquí también otra vez, también con un estudio de la Universidad de los Andes que muestra, digamos, eso cómo se irriga el dinero del narcotráfico en unos determinados sectores sociales que tienen, pues, bienestar económico por cuenta de eso. En- sí, cómo Colombia sale de esta trampa de no estar supeditado a una economía ilegal que no es solamente además narcotráfico. Entiendo que, por ejemplo, el tema de la minería ilegal y particularmente del oro está llegando a unas dimensiones incluso tan grandes como la del narcotráfico. Entiendo que hay unos estudios que dicen que por oro ilegal estamos recibiendo casi lo mismo que por cocaína y entonces, pues bueno, estamos entregados a la economía ilegal y eso explica por qué el dólar no pasa de 3.900 y un montón de fenómenos económicos que están basados en una cosa en la que, para decir la verdad, en mucho estamos haciéndonos los de la vista gorda, ¿no? Porque sabemos eso y decimos que combatimos, pero bueno, está bien, y eso nos sirve de alguna manera y lo estamos manteniendo, pero con un efecto que tú señalabas de ilegalidad y de legitimidad de la sociedad muy grande. Sí, creo que sería interesante como que pasáramos del tema de la desertificación a un debate más grande Claro. sobre
qué significa ser el gran productor de cocaína en el mundo y que eso tenga unos impactos tan grandes en Colombia, pero bueno, eso será para... Sí, pero terminamos como aburridos la conversación, ¿no? Porque es que el tema es muy aburrido por todo, porque estar, o sea, dependiendo de una economía ilegal, estar dependiendo de un visto bueno de un gobierno extranjero, estar supeditados a unas decisiones que, como diría Marco Rubio, de un presidente errático, o sea, todo mal. Entonces sí, terminamos aburridos, qué pena con los... Sí, pero bueno, de pronto la próxima semana tenemos una siguiente movida más emocionante que esta. Héctor, muchísimas gracias No, gracias a por estar usted, nos aquí, vemos. a todos nuestros televidentes y a todos los que nos siguen en YouTube. Por favor, suscríbanse a La Silla Vacía, vean aquí en este medio todas las noticias sobre la política colombiana. Muchas gracias. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos ayuda a mantener al equipo de personas que investigan, que encuentran patrones, que revelan esas movidas del poder que otros medios no pueden revelar. Suscríbase y haga parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.